Por si quedaba duda. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. Agradecer la participación en esta jornada a la gente del consorcio y a todos los organizadores por habernos tenido en cuenta. Y bueno, y trataremos de que esta charla sea lo más amena posible y sobre todo que les sirva a ustedes, y si hay alguna pregunta, alguna consulta, entre todos la podamos entender y llevar adelante. Bueno, comencemos. Hoy entonces, como decíamos, vamos a hablar del Plan Nacional de Contingencia, que es nuestro tema principal para el día de hoy. Bien, vamos a los antecedentes y basándonos en nuestra Constitución, en la Constitución de nuestro país, el artículo 41 nos dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades, en este caso la Prefectura Naval Argentina, proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la diversidad biológica y a la información y educación ambiental. Fíjense que en esta línea debemos trabajar y movernos las autoridades que tenemos o somos los responsables de cumplir con este Plan Nacional de Contingencia. Hasta que le agarre la mano puede ocurrir esto. En línea con lo que estamos hablando y haciendo un poquitito de historia, les comento que la Prefectura Naval Argentina, viendo la problemática que se venía, en el año 95 creó la Dirección Nacional, en aquel momento la Dirección de Protección del Medio Ambiente, hoy Dirección de Protección Ambiental. Esta dirección ya en el 2006 estaba certificada, o se certificó acorde a la norma IRA 9001-2000, hoy con la norma ISO IRA 9001-2015, relacionada con la atención al público y la emisión, toda la emisión de certificados que se realiza en nuestra dirección, atención al público y demás, está certificada acorde a estas normas IRA. ¿Cuál es nuestra función de nuestra dirección? Administrar, dirigir y fiscalizar la prevención de la contaminación proveniente de buques y la protección del medio ambiente. Bien, como para tener una idea del escenario donde nos estamos manejando, tenemos en cuenta que en nuestro país se transportan alrededor de 40 millones de toneladas de hidrocarburos y derivados por nuestros puertos. Y en lo que respecta a mercancías peligrosas, alrededor de 6.700.000 toneladas anuales son transferidas en nuestros puertos. Fíjense el volumen y la importancia, y pensando en un futuro y escuchando lo que puede llegar a pasar con la potencialidad de vaca muerta, cómo se podría multiplicar esto o sumar en un futuro muy cercano, ¿no? Bien, la Prefectura Naval Argentina tiene 3 ejes en lo que se basa lo que es la prevención, o mejor dicho, todas las normas relacionadas con la prevención de la contaminación. Primero, la prevención. Segundo, la detección. Y por último, el control de derrame una vez que la situación que la emergencia está declarada. En lo que respecta a la prevención de la contaminación, cursos de capacitación. Por ejemplo, esta charla que estamos realizando nosotros hoy forma parte de lo que es la prevención. El control de tráfico, las tareas que la Prefectura realiza en los distintos puertos, manejando la navegación de ingreso y egreso a los puertos, o el ingreso e ingreso a los distintos ríos o zonas marítimas de nuestro país. Los sistemas implementados en buques y puertos. Y por último, las ordenanzas, que es una facultad del Prefecto Nacional, que
da la posibilidad de organizar una problemática, regularla, reglamentarla, y así que el público o las empresas que tienen relación con el ámbito portuario puedan cumplirla y llevarla adelante. Bueno, no quiere más. Se trabó el... Ahí está. En lo que respecta a la detección, la prefectura, como ustedes lo saben, realiza tareas de patrullaje en las distintas jurisdicciones, y es una de las formas de nosotros enterarnos de que existe un problema, de que existe un inminente acontecimiento relacionado con el medio ambiente, o la obligación que tienen el personal de la Marina Mercante de informar de cargas propias o de terceros de incidentes de contaminación que puedan llegar a estar ocurriendo, que pueden ser presenciales o, como dice, ocasionados por terceros buques que estén navegando en la jurisdicción. Yo no sé cómo ustedes me escuchan, pero yo me siento como que tengo la voz como que salgo una lata, ¿puede ser? Bueno, bien. Por último, las tareas de control de derrames, que se lleva adelante con personal capacitado por medio de cursos y demás, el equipamiento apto para realizar este tipo de tareas y los planes de contingencia, y ahí vamos entrando de a poquito en lo que nosotros tenemos como tema principal para la mañana. El marco normativo donde se maneja todo este tema, tenemos la ley 18.398, que es la ley orgánica de la prefectura, la ley 22.190, que establece un marco jurídico sobre contaminación proveniente de buques y artefactos navales, la ley 24.089, que aprobó el MARPOL del año 73-78, y por último, la ley 24.292, que aprueba el convenio OPRC 90. Entrando un poquitito más de lleno en lo que es el Plan Nacional de Contingencia, les comento que no debería haber apretado el número, lo que apreté. Ahí está. Ahí está. Entonces, el convenio PRC 90, como les comentaba recién, que es el convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación, fue aprobado por la ley 24.292. ¿Qué estableció este convenio? Procedimientos de notificación, cooperación bilateral y multilateral, sistemas nacionales de preparación y lucha contra la contaminación, elaboración de planes de contingencia y programas de formación y capacitación. Para hacerlo y para que lo entiendan, esto viene un poquitito de historia. En el año 1989, en Alaska hubo un importante derrame de hidrocarburos que transportaba para una empresa muy importante, que era la Exxon, y el derrame ocurrió y derramó sobre las costas de Alaska. En ese momento se vieron muchos errores que fueron tomados en cuenta, y se vio la necesidad de que el mundo debía contar con un convenio como este para regularizar este tipo de acontecimientos que se podían llegar a cometer. Este fue el inicio del convenio PRC 90 en el marco de la Organización Marítima Internacional. Argentina lo tomó y mediante esta ley, la 24.292, lo ingresó al derecho positivo del país y lo incorporó como una ley. Reglamentando esta ley, el decreto 962 del año 98 lo designó el Estado Nacional como autoridad regulatoria a la Prefectura Naval Argentina como autoridad de aplicación. Le dio la orden de la creación de un sistema nacional de preparación y lucha contra la contaminación costera, marina, fluvial y lacustre por hidrocarburos,
y otras sustancias nocivas y sustancias potencialmente peligrosas. Incorporar el capítulo 7 al título 8 del Reginave le dio la posibilidad de celebración de acuerdos, solicitar colaboración internacional, la obligación de presentar planes de emergencia y la obligación de informar ante la ocurrencia de un hecho de contaminación. Siguiendo con la historia, esto fue en el año 98 y en el mismo año la prefectura creó la ordenanza 8/98 de la Dirección de Protección Ambiental relacionada con el Plan Nacional de Contingencia. Esta ordenanza, ¿qué estableció? Políticas de responsabilidades, organización para la respuesta y directrices para la confección de planes contribuyentes y planes de emergencia. Cuando hablamos de políticas de responsabilidades, cada empresa debería informar en sus respectivos planes cuál es la política, cuál es su forma de llevar adelante o de forma de combatir esta contaminación o un incidente de contaminación en sus puertos o en sus terminales portuarias, y cuál es la responsabilidad de las distintas autoridades que forman parte de este plan de emergencia. ¿Cómo se van a organizar para la respuesta? Es decir, si ocurre un incidente, si la respuesta la voy a dar. Cuando hablo de respuesta, me estoy refiriendo a qué voy a hacer ante la emergencia. Si la respuesta la voy a dar con personal propio o, como la prefectura lo tiene previsto, reglamentado, por medio de una empresa de control de derrame que se dedica a esta tarea. La prefectura, en su reglamento, posibilita que una empresa que se dedica a esta tarea la habilita, la audita una vez al año, la verifica y le da la posibilidad de que las empresas puedan dar esta respuesta ante la ocurrencia de un hecho de contaminación. Y estableció directrices de confección de los planes contribuyentes y planes de emergencia. ¿Qué son las directrices? Ni más ni menos de qué información debe contar en los respectivos planes de contingencia. Bien, esta ordenanza estableció también una política nacional con respecto a los derrames de hidrocarburos. Es decir, las operaciones de control de derrames deben ser llevadas a cabo por la empresa responsable del incidente o quien ésta designe para su ejecución. En el caso que el causante de la contaminación por sí o por terceros contratados efectúe la limpieza, la prefectura supervisará la misma. Cuando se detecte un derrame de origen desconocido o no se pudiera identificar al responsable en forma inmediata, la prefectura se hará cargo de las operaciones de control de derrame. Fíjense lo novedoso que para la época se estableció la política respecto a este tipo de incidentes que ocurrían. Bien, la organización del plan iba a ser local, a través de los planes locales, planes zonales, el plan nacional y los planes contribuyentes. Planes locales está referido a por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, el plan local de la prefectura Quequén. Cuando hablamos de planes zonales, sería el plan de la prefectura de zona mar argentino norte. Plan nacional es el plan nacional donde están involucrados todos los medios de la prefectura y todas las prefecturas. Y cuando hablamos de planes contribuyentes, para que ustedes lo entiendan, serían los planes de todas las empresas que forman parte del puerto en este caso, el puerto de Quequén. Bien, ¿cuál es el propósito y objetivo de este plan? Definir un sistema nacional de preparación y lucha contra la contaminación de manera que exista una reacción rápida y eficaz, como así también una coordinación de esfuerzos y medios por parte de los organismos públicos y empresas privadas cuando deban afrontarse emergencias originadas por derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas para el medio acuático o medio ambiente. Bien, ahora, esta ordenanza exigía que ¿quién debía cumplir con esta ordenanza? Valga la redundancia. En primera medida, la prefectura. Nosotros, la prefectura, tenemos nuestro plan, como les comentaba recién, las prefecturas locales, en este caso prefectura Quequén, las prefecturas de zona, todo el mundo debe tener un plan actualizado donde figuran los medios, personal y medios que esté llevando o preparado para un incidente. Los buques, las terminales petroleras y quimiqueras, los puertos,
plataformas de exploración y explotación, las monoboyas y los oleoductos costeros y subacuáticos. Todos estos integrantes deben contar con un plan nacional de contingencia. Hoy, en la actualidad, ya ha pasado más de 20 años de funcionamiento de esta ordenanza. Teniendo en cuenta todos estos actores, podemos decir que hay alrededor de 1.800 planes de contingencia que están en vigencia en nuestro país. Ahora, para lograr los objetivos, estos planes, ¿qué información deben contener? Una política y responsabilidades para la ejecución del plan, como les comentaba al principio, la política, la forma que la empresa o la terminal portuaria va a encarar este tema del medio ambiente, y la responsabilidad de cada uno de los integrantes que forman parte del plan. Una estimación de riesgo de derrames, es decir, teniendo en cuenta el producto que va a operar en mi terminal, qué riesgo puedo llegar a tener yo y de qué manera lo voy a solucionar. Conociendo lo anterior, una determinación de las áreas a proteger. Eso debe estar claro en el plan. En el caso de Quequén, por ejemplo, si hubiera un área para cuidar las playas, una área de flora o fauna sensible, bueno, eso dependerá de cada plan. Planificación y organización de la respuesta relacionada con lo que le hablaba recién, de qué manera, de qué forma, con qué personal, con qué medios, en el caso de que haya un derrame, yo voy a dar respuesta a este derrame. Los niveles de respuesta de acuerdo al tipo de emergencia. Otro tema muy importante, la coordinación con otros organismos y o empresas que estén en la zona. Hoy el señor presidente del consorcio hablaba de las distintas coordinaciones que existen, y yo sé de muy buena fuente acá de la gente de la prefectura local que existe acá un plan local donde todas las empresas se ayudan y se coordinan entre sí en el caso de que haya un derrame de hidrocarburos. La posibilidad, en caso de ser necesaria, solicitar ayuda regional o internacional si así lo requiere. Muy importante la capacitación del personal y la realización de prácticas y ejercicios. La capacitación del personal es la clave para que el plan funcione, y por ende, de la mano con la realización de simulacros, ¿sí?, nos da la posibilidad de ver in situ cuáles son nuestras fallas, cuáles son los errores, y de esa manera poder tener un mejor resultado ante la ocurrencia de una emergencia que se pueda llegar a ocurrir en nuestras operaciones diarias. Y otro tema que siempre es importante y a veces se lo deja de lado es la revisión y actualización del plan. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un plan de contingencia y que el mismo esté desactualizado? No tiene sentido, no tiene razón de ser. El plan de contingencia, el manual debe ser un manual de consulta permanente y con información actualizada, que si nosotros queremos saber una determinada información o conseguir una determinada información, poder conseguirla en forma rápida y a su vez que sea la información que obtenemos que sea confiable. Bien, en lo que respecta a la configuración general de la respuesta, existen 3 etapas. La primera, la de evaluación, cuando se toma conocimiento de un acaecimiento. La parte de alerta, cuando existe la probabilidad de que exista una descarga de hidrocarburo al agua. Y la última, la de ejecución, cuando la prefectura ejecuta las tareas de control de derrame. Bien, estos planes de contingencias poseen una vigencia de 5 años, ¿sí? 5 años, y conlleva una convalidación anual que implica la realización de un ejercicio. Palabras más, palabras menos, los planes tienen una vigencia de 5 años y anualmente se realiza una auditoría en el cual viene un inspector, un auditor de la prefectura, se hace una auditoría administrativa para ver la información del plan y por último se simula una situación de emergencia real que puede ocurrir en la determinada terminal portuaria o puerto. Se la simula y intervienen los actores como si fuera una emergencia. Se despliegan medios, se despliegan embarcaciones,
se toca la señal de alarma para que ustedes lo entiendan. Es decir, una emergencia, lo único que falta es el hecho real, pero la emergencia ocurre, se practican comunicaciones, se da aviso a la comunidad, es decir, se simula una situación real para que todos podamos intervenir, y obviamente de esa emergencia supuesta se sacan cosas positivas, se ve en qué se falló, en qué se debe mejorar, cuál es el aspecto positivo, es decir, distintos factores que se tienen en cuenta para poder mejorar para el caso de que ocurra un incidente. Bien, hasta ahora veníamos hablando de hidrocarburos y sus derivados, pero no escapa a ustedes que no solo hidrocarburos y derivados transportan los buques. En este caso, y algo que es muy creciente y notorio a nivel mundial, es el transporte de mercancías peligrosas por medio de buques. ¿Qué son las mercancías peligrosas? A ver, cuando hablamos de mercancías peligrosas, nos estamos refiriendo a materiales, ¿sí?, que conllevan un riesgo de daño para la salud de las personas, los bienes materiales o el medio ambiente. Con esto no estoy asustando a nadie, porque la idea es que uno conozca este tipo de mercaderías, sepa cuáles son los riesgos y prepararnos para que en caso de ocurrir un incidente podamos responder y estar a la altura de las circunstancias. Bien, estas mercancías peligrosas están reguladas o normadas por el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Este código, ¿sí?, establece cuáles son las clases de las mercancías peligrosas. Recuerden que son 9. Existen distintos riesgos, desde el 1 hasta el 3. Establece los tipos de envases que se van a transportar las mercancías peligrosas, las propiedades contaminantes de las distintas sustancias. Y también este código es acompañado por una guía de procedimiento y una guía de primeros auxilios. Esta información debe formar parte de los planes de contingencia de los buques donde se transporte mercancías peligrosas o de los puertos donde se manejen mercancías peligrosas. Bien, estas guías que yo les comentaba son guías de procedimiento de intervención de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas. Fíjense qué elocuente que son, o que es esta foto donde se puede apreciar un incendio a bordo de un buque que transporta seguramente algún tipo de esta sustancia, o este derrame ocurrido en este tambor. El propósito de esta guía es brindar una orientación sobre la forma de proceder ante los incendios y derrames que se produzcan a bordo de los buques y en lo que intervengan las mercancías peligrosas que están enumeradas en el código IMDG que se les comentaba recién. Bien, para llevar adelante todos estos objetivos, lo que estamos acá seguramente que son todos relacionados con el área de seguridad e higiene, sabemos que es muy importante que el personal que intervenga, ¿sí?, tanto a bordo de los buques como en las terminales, esté equipado de la mejor manera, equipos de protección y elementos de protección personal que nos ayuden a trabajar de manera segura. Equipos como estos, de nivel A, encapsulado, nos dan la seguridad de poder responder ante un incidente con este tipo de mercancías. Bueno, acá vemos algunos de los incidentes que han ocurrido con mercancía peligrosa y cómo han quedado estos contenedores, como en este caso, o en la otra que figura acá, distintas situaciones que se han dado y que nos dan o nos alertan de lo peligrosos que son, pero que debemos estar preparados y equipados para que en caso de ocurrir podamos dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Estas guías, como les comentaba hoy que había guías, estas guías de primeros auxilios son para casos de accidentes con estas mercancías peligrosas y proporcionan la información para, en caso de que existan efectos tóxicos, poder llegar a dar una respuesta a los heridos que tengan las terminales portuarias o los buques. Y bueno, esta guía lo establece de distinta manera. En el caso nos da una idea de cuál sería la emergencia,
y un cuadro rápido de dónde encontrar la información. Por ejemplo, si hay una persona que tiene convulsiones, figura el cuadro 5, la quemadura en la piel, el cuadro 8, inhalación de productos químicos, el cuadro 9, y así, distintas situaciones que se pueden ir dando y nos va a permitir obtener un diagnóstico y de esa manera dar una respuesta ante un incidente que pueda estar ocurriendo. Bien, por último, comentarles que la prefectura, a través de los años y en la actualidad, ha implementado, y teniendo en cuenta toda esta problemática con los derrames de hidrocarburos, mercancías peligrosas, problemas con incendios de buques, tareas de buceo que se realizan a diario, ha establecido estaciones de salvamento, incendio y protección ambiental. Desde la ciudad de Barranquera a Ushuaia, es decir, todo el litoral fluvial y marítimo, distintas estaciones donde hay personal capacitado en buceo, en protección ambiental e incendio. En el caso de nuestro puerto, que estamos hoy, en el puerto de Quequén, tenemos una estación de este tipo que realiza y mantiene un estrecho cuidado, una estrecha verificación, una estrecha inspección de todas las tareas que se llevan adelante en el puerto de Quequén. Y de esa manera lograr que exista un ida y vuelta y enterarse de los problemas que pueden llegar a estar ocurriendo en la jurisdicción. Bueno, por último, dejarles los contactos nuestros ante un problema, una consulta, lo que fuera. Estos son nuestra dirección de internet y el contacto por medio de correo electrónico para lo que fuera. Si existe alguna pregunta, con gusto la responderemos, y si no, le dejaremos el paso al próximo expositor. Bueno, parece que quedó claro todo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muy bien, no hay más preguntas.